Entonces, como les había comentado, esta es la segunda webconferencia de la Unidad 1 Tarea, la segunda webconferencia que realizamos. Esa segunda webconferencia, pues nos vamos a tratar acá, pues algunas de las temáticas que se encuentran allí en la unidad número 1, ¿cierto? Tarea 1 de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, en este orden de ideas, me presento, mi nombre es Leonardo Fabio Medina Ortiz, yo soy tutor de este curso y en nombre de toda la red de tutores de ecuaciones diferenciales les brindamos un caluroso saludo. Entonces, para poder iniciar, vamos a conceptualizar un poco pues acerca de lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? La clasificación que tiene ella y para ello pues damos inicio. Entonces, acá hay que tener en cuenta que dentro de la clasificación de las ecuaciones diferenciales, pues nosotros tenemos que estas se clasifican de acuerdo a su tipo, a su orden y a su linealidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos allí de acuerdo a su tipo, pues estamos haciendo relaciones a que nosotros podemos encontrar ecuaciones diferenciales que son ordinarias, ¿cierto? Y ecuaciones diferenciales que son parciales, ¿sí? Para ello hay que tener en cuenta que cada uno tiene pues unas características allí específicas. Principalmente cuando nosotros hablamos de esas ecuaciones ordinarias, pues sencillamente son aquellas que poseen derivadas con respecto a una sola variable independiente. Allí tenemos como ejemplo esta ecuación, ¿sí? Que ustedes están viendo allí, diferencial de y con respecto al diferencial de x menos 3 igual a 0. Y tenemos también acá lo que corresponde a las ecuaciones diferenciales parciales y allí en esta pues podemos observar que poseen más de una derivada con respecto a la variable independiente, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que tenemos más de una variable, ¿cierto? Más de una derivada con respecto a esa variable independiente. Para ello también, como habíamos mencionado anteriormente, pues allí mencionamos que también se clasifica de acuerdo a su orden, ¿cierto? Y este orden pues está relacionado a lo que corresponde. ¿No estoy grabando? Espera un momento, verifico. Permítame un momento. Sí, ¿ves? Y lo coloqué a grabar. Muchas gracias, profe. Pero ya les coloco allí. Había dado grabación cuando pedí y no seguro porque la sala está. Veremos a ver. Creo que ahora sí. ¿Ya les aparece? Ok. Sí, ok, sí, porque aquí ya. Sí, ok, lo estoy haciendo acá y se queda allí como pensando el tema de la grabación. Entonces, bueno, ahí miramos. Ok, listo. Muchas gracias. ¿Cuál es el canal de YouTube? Bueno, entonces, continuando allí acerca de esa clasificación, de esas ecuaciones diferenciales, pues estamos diciendo que se encuentran ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, ¿cierto? Y también allí mencionamos que de acuerdo a su orden, también pues existe ese tipo de clasificación y es que de acuerdo a su orden pues está muy relacionada con la derivada que tiene esa ecuación, ¿cierto? Entonces podemos llamar aquí esta ecuación es de primer orden, pues porque como observamos acá, pues tenemos la primera derivada, ¿cierto? Segundo orden, segunda derivada, tercer orden, cuarto orden, ¿sí? Hasta n orden, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su orden, pues se da con relación a la derivada que tenga allí la ecuación. Si vamos allí a definir un poco lo que corresponde a lo que es una ecuación diferencial, pues tenemos que tener en cuenta que para poder identificarla como tal, pues es una ecuación que relaciona, ¿cierto? Una función, su variable
o variables y sus derivadas. Entonces, esto nos permite a nosotros poder determinar cuáles son los elementos que tiene una ecuación diferencial. Para ello, pues como observamos allí y estamos leyendo, pues es una ecuación que relaciona una función. Recordemos que cuando nosotros hablamos de una ecuación, estamos hablando de una igualdad, ¿cierto?, entre dos miembros. Y entonces, para ello, esa ecuación, esa igualdad que yo tengo allí, pues debe estar relacionada pues con una función, ¿cierto? Y esa función pues está relacionada allí con esas variables dependientes, esas variables o variables que pueda tener allí, porque como habíamos mencionado anteriormente, pues se tiene una variable o variables, ¿cierto? Y sus derivadas. Normalmente cuando se hace la representación de una función, pues la hacemos de la siguiente manera, se nota de estas formas como la tenemos acá. Normalmente estamos allí identificando que una función la podemos allí representar como f de x, que es lo más normal y es lo que nosotros observamos, ¿no? También allí podemos hablar que si vamos a hablar de esa variable, pues aquí estamos hablando de esa variable x, ¿cierto? Y ya para poder hablar de esa derivada, pues sería f' de x, ¿sí? Para ello, pues es muy importante que pues no solamente nos quedemos con esta primera notación, ¿cierto? Existen otras notaciones, f de t, como la que están viendo acá, g de x, ¿cierto? Y de x son otras de las simbologías que podemos tener allí para poder representar una función, ¿cierto? Y de acuerdo pues a las variables que cada una de ellas pues estamos observando allí. Lo mismo pasa pues cuando vamos a representar pues la derivada de ellas. Entonces hay que tener en cuenta que de acuerdo a esa definición que estamos allí relacionando, que es una ecuación, ¿cierto?, que relaciona una función, variable o variables y sus derivadas, pues esto es lo que nosotros normalmente en algunos libros pues vamos a tener pues allí representado lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Las variables, las funciones y sus derivadas dependiendo pues el orden que se encuentre, ¿no? De primer orden, segundo orden, entre otros. Ahora, algunos ejemplos que nosotros tenemos de ecuaciones diferenciales, pues son los que nosotros estamos observando allí. Entonces, para ellos es muy importante que de acuerdo a esa definición que nosotros hemos dado, pues logremos identificar cuando veamos una ecuación, pues verificar si esa ecuación es diferencial o no. Habíamos dicho que allí, pues esa pues tiene una función, tiene sus derivadas, ¿cierto? Tiene esas variables. Y por ejemplo, pues acá podemos decir que esta primera ecuación es una ecuación diferencial, ¿cierto? Tiene su derivada. Esta también es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Esta otra ecuación diferencial. Pero ¿qué pasa con esta? Pues observamos que esta ecuación pues realmente no es diferencial porque no vemos en esa expresión que tenemos allí pues la derivada que debe contener pues esa ecuación, las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo contrario pues de las anteriores que hemos visto. Entonces es muy importante allí tener en cuenta lo siguiente, que para poder determinar si una ecuación pues es diferencial, pues debemos de tener condiciones que son importantes allí identificar, ¿no? Allí, teniendo en cuenta que es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación diferencial es una ecuación, es una igualdad, ¿cierto? Porque cuando nosotros definimos ecuación, la definimos como una igualdad entre dos expresiones, ¿cierto? Que está compuesta de un miembro que está al lado izquierdo y un miembro al lado derecho de ese igual, ¿cierto? Y es una expresión que contiene por lo menos una derivada. Entonces, estos son los elementos que
es muy importante que ustedes, ya que estamos haciendo esa conceptualización del curso, pues podamos nosotros identificar esas ecuaciones diferenciales a través de esos elementos que le hemos dado, ¿no? Y nosotros hacemos un paralelo, ¿cierto? Para poder definir de una manera muy sencilla cómo resolver una ecuación diferencial, pues allí resolver una ecuación diferencial es encontrar pues la función allí que me da respuesta allí a esa ecuación. Pero si nosotros nos remontamos antes de hablar de ecuación diferencial, y si hablamos de solamente una ecuación, que era lo que yo les venía comentando allí, pues estos son ejemplos de ecuaciones, ¿cierto? En donde pues tenemos una incógnita y nosotros en últimas pues debemos de calcular el valor de esa incógnita que me satisface, pues allí que se me cumple esa igualdad, ¿no? Hasta allí habíamos trabajado nosotros las ecuaciones de tipo, lineales, cuadráticas, ¿sí? Entre otras allí. Pero, pues ya aquí, hablando de esa ecuación diferencial, que es la que estamos teniendo acá, entonces para poder resolverla, pues muchos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial? Pues básicamente resolver una ecuación diferencial es encontrar una función que satisfaga dicha ecuación, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar esa función que va a satisfacer esa ecuación. Aquí tenemos algo muy sencillo y pues de hecho vamos a iniciar de esa manera, ¿no? Entonces tenemos f' de x igual a 3y sobre x, ¿no? Pero recordemos que esto es una f de x de f' de x, yo lo puedo expresar como y', ¿no? Es la misma escritura que de pronto pues allí podemos encontrar en los diferentes referentes bibliográficos que ustedes van a revisar dentro de su guía de actividades, dentro de esa información que es compartida en el curso, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Entonces para poder solucionar pues vamos a partir, ¿cierto?, de esa derivada, ¿no? Entonces nosotros acá para ello lo que hacemos es mirar si se cumple finalmente con esa igualdad, ¿cierto? Si al encontrar la solución, ¿cierto? Pues vamos a llegar a que se me va a cumplir esa igualdad, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es que a partir de una función dada, de una solución dada, ¿cierto? Nos dan esa función, entonces comenzamos allí a derivar esa función, ¿cierto? La derivada de x a la 3 me queda 3x a la 2 y ya luego pues nosotros comenzamos a reemplazar a ambos miembros de esa igualdad para poder verificar si realmente pues está cumpliendo con buenas tardes. Qué pena que le interrumpe. Sí, señor. Lo que pasa es que hay un compañero que tiene el micrófono abierto y se escucha mucho interferencia. ¿Será que nos puede colaborar? Ok, permítame un momento. Gracias. Agradecemos a todos los compañeros que están en sala, que podamos silenciar los micrófonos para no tener inconvenientes allí con los compañeros. Entonces, permítame, ya voy a silenciar por acá. Creo que ya mi compañero se silenció. Listo. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que f' de x, pues ya, que esa y', ¿cierto? ¿Quién es? Pues corresponde a 3x a la 2, ¿no? Y vamos acá, 3, ¿cierto? ¿Quién es y? Pues y tenemos que es x a la 3, ¿no? Sobre x, que es lo que tenemos acá, ¿no? Acá entonces, aplicando una de las propiedades de la potenciación, cociente de potencia igual base, tenemos que si yo tengo una división de dos potencias que tienen la misma base, pues resto los exponentes, entonces acá me queda
x a la 2, por consiguiente, pues allí pues se satisface que se me cumple allí la igualdad. Eso es un ejercicio allí sencillo para como comenzar, ¿no? Dentro de los métodos de solución de ecuaciones de primer orden, pues tenemos que allí que esas ecuaciones diferenciales lineales, tenemos algunos ejemplos, ¿no? De ecuaciones diferenciales lineales. Estas ecuaciones diferenciales lineales pues tienen esta estructura que ustedes están viendo allí en pantalla, donde tenemos unas variables dependientes, unas variables independientes, ¿cierto? Y que deben de tener esa estructura, ¿cierto? Es una igualdad que yo tengo allí. Y para ello, pues aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones lineales de primer orden, como la que ustedes están viendo acá en pantalla, para que tengamos en cuenta allí pues esa característica que tiene dentro de los métodos de solución de ecuaciones de primer orden, pues tenemos ecuaciones diferenciales lineales, ¿cierto? Lineales que cumplan con su forma, ¿cierto? Que son esos algunos ejemplos que tenemos allí. Dentro de los métodos de solución de estas ecuaciones diferenciales lineales, pues allí tenemos unos pasos que es importante tener en cuenta. En primera medida, pues tener la ecuación diferencial en su forma estándar, ¿cierto? En segunda medida, obtener ese factor integrante. Y por último, identificar los valores Q de X, P de X y mu de X, ¿cierto? Para poderlo sustituir ya en la fórmula general. Entonces, debemos de tener en cuenta cada uno de estos pasos que yo tengo acá para poder tener ese método de solución de estas ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Algunos ejemplos que tenemos son los siguientes. Entonces, me piden acá encontrar, ¿cierto?, la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ya sabemos por qué podemos decir que esto es una ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, la forma estándar que nosotros tenemos es la que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Y primero que todo, pues como nos habíamos mencionado, debemos de, a partir de esta forma estándar, pues podemos identificar quién es P de X y Q de X, ¿no? Si observamos aquí, lo que hacemos es este P de X y ese Q de X, que es lo que nosotros observamos, pues P de X allí pues tenemos que es menos 2 y Q de X pues tenemos que es 0, ¿no? Para ello entonces ya logramos allí el segundo paso es poder determinar este factor integrante, ¿cierto? Que tenemos acá la estructura, ¿no? Donde tenemos que, como tenemos a la integral de P de X, entonces tenemos que integrar, pues ya habíamos definido aquí quién es P de X, ¿cierto? Y al integral, pues allí a resolver, pues tenemos allí, pues como resultado a la menos 2x, ¿cierto? Para ello es muy importante allí recordar dentro del repaso que se hizo en la primera web conferencia, pues tener en cuenta pues algunas identidades, algunas integrales que son inmediatas, ¿cierto? Para poder que en este curso que vamos a comenzar, pues debemos de tener allí mucha claridad acerca de algunos procesos de integración, ¿cierto? Y en el paso 3, pues lo que yo hago es lograr, pues ya teniendo allí esa fórmula, donde yo logro acá reemplazar luego esos valores, entonces tenemos que U de X, pues aquí tenemos que U de X es a la menos 2x, ¿cierto? Tenemos que, si observamos acá, seguimos Q de X, allí pues ya habíamos definido que es 0, ¿cierto? Por de X más C sobre U de X, que es lo que nos dio acá como resultado. Entonces aquí pues tenemos que, si observamos, pues acá tenemos un producto, ¿no? ¿Cierto? Entonces esto pues sería la integral de 0 por dx más c, ¿cierto? Sobre e a la menos 2x, pero entonces acá
nos queda como resultado, pues C sobre E a la menos 2X, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta que, pues, esto yo lo puedo reescribir, ¿cierto? De tal forma, pues, que me quede de la siguiente manera, ¿cierto? Como un producto, ¿sí? Esto lo subo al numerador para allí tener en cuenta que hay ejercicios donde yo puedo llegar a su solución, pero esa solución yo puedo seguir avanzando de tal manera que pueda escribirlo de una forma mucho mejor, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tomar un poco acerca sobre lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Esos métodos de solución de esas ecuaciones diferenciales, pero a partir de una ecuación diferencial separable, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a tener lo siguiente, allí, me permiten acá un momento, y voy a compartir por acá mi pantalla. Y vamos a, la presentación va a estar hoy acompañada pues de la diapositiva, pero también de pues este tablero, ¿cierto? En donde nosotros podamos desarrollar pues algunos ejercicios allí. Entonces, para ello, pues vamos a hablar un poco sobre encontrar la función de la siguiente, encontrar la solución, ¿cierto? De la siguiente ecuación diferenciable. Entonces, tenemos allí, teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, aquí yo les voy a mencionar algo que es muy importante para cuando yo tengo una ecuación diferencial de variables separables, pues existen unos pasos que vamos a tener en cuenta al momento de resolver. Entonces, tenemos lo siguiente. Tengo la siguiente ecuación. ¿Sí? Es una ecuación sencilla. ¿Cierto? Y allí lo primero que yo debo de hacer cuando yo me enfrento a una ecuación, lo primero que yo debo hacer es, como paso número 1, es poder verificar que esta sea una ecuación diferencial separable, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es verificar que sea una ecuación diferencial separable. ¿Sí? Entonces, comencemos a observar allí que realmente puedo identificar que esta es una ecuación diferencial separable. Lo que hacemos acá es que yo logro allí poder separar esas variables, ¿cierto? En donde este de X que está acá, lo paso a dividir, ¿cierto? Lo que se hace prácticamente allí es poder partir el símbolo de esa derivada en diferenciales, ¿cierto? Lo parto allí y luego... Lo pasas a multiplicar, ¿no, profe? Ajá, perdón, sí, a dividir lo paso a multiplicar y luego lo que allí procedo pues es a mirar que dejar a un lado, separamos las variables con sus respectivos diferenciales, es decir, al separar las variables con sus respectivos diferenciales, pues me queda de Y sobre Y, ¿cierto? Igual a ¿qué? A 2X por D de X, ¿no? Entonces lo que hemos hecho en este paso, pues es poder hacer esa separación de variables
¿cierto? Con sus respectivos diferenciales. Entonces quedó a un lado las y y quedó a un lado las x. Luego de esto, lo que nosotros hacemos es, como siguiente paso, lo que logramos es poder integrar a ambos lados de esa ecuación. Entonces, para ello, pues me queda que la integral de esto lo puedo escribir como de 1 sobre y por dy es igual a la integral. Recordemos que acá yo por una de las propiedades puedo sacar allí esa constante y me queda la integral 2 integral de x por dx, ¿no? Cuando yo ya hago este paso acá, entonces yo debo de hacer esa integración por en ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Y allí tenemos que la integral del primer miembro de esa igualdad, pues eso es igual a tener al logaritmo de y más c1, ¿cierto? Y al otro lado, el segundo miembro de la igualdad, me queda la integral de x por dx, me queda x al cuadrado más c2, ¿cierto? Esta pues sería pues la solución allí de esa expresión, de esa ecuación. Sin embargo, es muy importante allí que esta expresión que están viendo allí, pues yo la puedo expresar a partir de otra forma, ¿no? De una forma que quede mucho más allí como elaborada, que quede realmente mucho más que nos permita a nosotros matemáticamente pues tener. Algunos llegarán allí, ¿cierto? Pero pues nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr allí de una manera más adecuada esto, ¿no? Pues si observamos allí, nosotros tenemos que esto yo lo puedo reescribir como logaritmo de y, ¿cierto? Igual a este x al cuadrado que tengo acá, más c2, y este c1 que está ahí sumando lo paso acá al otro lado a restar, ¿cierto? Pero acá yo puedo lograr agrupar, ¿cierto? Estas constantes yo las puedo lograr agrupar de tal forma que me quede de la siguiente manera, allí que pueda decir que x a la 2 me puede quedar como una constante C3, ¿cierto? Yo puedo agrupar esa de esa forma, lo puedo hacer para que finalmente pues yo pueda allí decir lo siguiente, ¿no? Me quedaría el logaritmo de y igual a x al cuadrado más c. Pero yo acá, yo puedo allí poder despejar esa variable dependiente de y, ¿cierto? Teniendo en cuenta que allí existe una propiedad de las cuales yo puedo aplicar, ¿cierto? En donde yo puedo expresar esa solución de una forma explícita, en donde si nosotros recordamos un poco, nosotros tenemos allí que el exponencial de a más b, ¿cierto? Eso va a ser igual al exponencial de a por el exponencial de b, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos allí que yo puedo expresar esto, esa solución de una manera explícita, pues básicamente tener que una función explícita es poder darle, ¿cierto? Es donde esa variable dependiente y pues está claramente pues expresada en términos de esa variable independiente.
Entonces, si yo logro allí poder hacer, aplicando esa propiedad, entonces yo puedo tener lo siguiente, ¿no? Yo puedo tener que allí me puede quedar que el exponencial, ¿cierto? Yo lo puedo dejar de la siguiente manera. Entonces me queda allí que y, ¿cierto? Lo puedo dejar. Entonces, lo que le venía diciendo es que allí nosotros teníamos allí que el logaritmo de y, ¿cierto? Igual a x cuadrado más c. Pero esto yo lo puedo escribir como e a la logaritmo de y, ¿cierto? Igual a qué. Lo puedo escribir como e a la x a la 2 más c. ¿Sí? Y entonces allí nosotros tendríamos que aplicando lo que les venía comentando, pues yo lo puedo aplicar esa propiedad, ¿cierto? Y esto, pues tendríamos finalmente que y es igual a x a la 2 por e a la c, ¿sí? Entonces, esto, pues allí, pues lo que yo les venía comentando, pues es una forma donde yo logro, pues reescribir esa solución hasta donde yo pueda, pues mejorarla, ¿cierto? Allí matemáticamente, ¿no? Ahora bien, si vamos a hablar de una ecuación de las ecuaciones diferenciales homogéneas, entonces allí nosotros tenemos que tener en cuenta, pues también para ello, pues tener unos pasos para poder solucionar esa ecuación diferencial homogénea. Entonces, si yo tengo y' de y al cuadrado menos x al cuadrado 3xy, ¿cierto? Entonces allí lo que yo hago es poder tener, primero que todo, yo debo de escribir la ecuación diferencial, ¿cierto? De la siguiente forma, ¿cierto? M de xy por dx más n de xy por dy igual a 0, ¿cierto? Entonces, para poder comprobar de que sea, que sea una ecuación diferencial homogénea, pues yo debo de hacer, hacer unos cambios de variables allí, resolver luego lo que corresponde por separación de variables y luego volver a unas variables iniciales que en algún momento yo hago un cambio de variable, pero finalmente retomo a esas variables iniciales que nosotros tenemos. Recordemos que yo puedo escribir esta ecuación, ¿cierto? De la siguiente manera, ¿no? Yo puedo decir que esto es igual a tener a d de y por dx sobre 3xy, ¿cierto? Entonces lo que hacemos primero que todo es separar los diferenciales que yo tengo allí y que me quedarían de la siguiente manera. Entonces, al separar los diferenciales, ¿qué me queda? Que yo tengo ese diferencial que tengo acá de x, ¿cierto?
yo lo paso a multiplicar, ¿cierto? Y el diferencial de y, pues allí hago un proceso que me permita a mí poder hacer ese cambio. Entonces, ¿qué logro yo tener allí? Entonces, yo tendré allí que 3xy por ese diferencial de y es igual a tener a y al cuadrado menos x2, ¿cierto? Por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, allí proseguimos a mirar que vamos a comprobar, ¿cierto? El paso 2 es comprobar que esto sea una, si es una ecuación homogénea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, miramos, observamos allí que el grado que tiene esa expresión. Por ejemplo, acá tenemos que esto es de grado 2, ¿cierto? Tenemos que allí, para poder determinar el grado, pues sumamos los exponentes de esa parte literal. Tenemos que acá también es de grado 2 y tenemos acá que también esto es de grado 2. O sea que esta función, ¿cierto? Decimos que es de grado 2. Entonces, como allí ya hemos hecho pues esta verificación, entonces lo que vamos a hacer ahora es poder hacer un cambio de variable en donde tenemos lo siguiente. Para ello, entonces, vamos a proceder a seleccionar pues cuál va a ser la función. Cuando nosotros vamos a hacer ese cambio de variable, pues nosotros podemos allí mencionar que podemos decir que y va a ser igual a u de x o a cualquier letra allí que podemos tomar, ¿cierto? Puede ser otra letra para poder hacer ese cambio de variable, ¿cierto? Y para ello tenemos que, entonces les estaba mencionando que para poder hacer en este paso, lo que nosotros pretendemos es hacer ese cambio de variable, ¿cierto? En donde a y la vamos va a ser igual a u de x, ¿cierto? Y de y. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor, claro. Aquí en la parte de arriba, donde está el grado, que usted marcó con rojo, donde me dice 3xy, esas se suman los exponentes es de grado 2, ¿no? Sí, señor. Después del igual, donde está y al cuadrado menos x al cuadrado, que usted dijo que era de grado 2, ¿esa se toma aparte esos dos exponentes o se pueden sumar también? Se toman aparte. ¿Por el signo? No, porque por lo que están separados por el signo. Exactamente, sí, señor, porque están separados. Entonces, allí son independientes. Si no hubiera signo, sería de grado 4. Sí, señor. Ah, listo, gracias. Listo. Entonces, allí, de y, en este caso, pues tenemos que, aquí como tenemos un producto, ¿cierto? Entonces, esto me queda u por dx más x por du, ¿cierto? Al hacer esto, entonces vamos a reemplazar allí en la ecuación donde tenemos y, ¿cierto? Tenemos 3x, tenemos 3x y aquí y, donde tenemos y, pues entonces reemplazamos por u de x, entonces me queda u de x, ¿cierto? Por dy. ¿Quién es dy? Entonces de y tenemos que es u de x más x de u, ¿cierto? Y esto es igual a tener a y al cuadrado, y2, ¿cierto? Entonces, aquí, pues al elevar al cuadrado, pues esto me quedaría u al cuadrado, x al cuadrado,
esto sería y, ¿cierto? Porque estamos acá, menos x al cuadrado por el diferencial. Allí lo que hacemos posteriormente es resolver ese producto, ¿cierto? Ese producto que tenemos allí. Y entonces, al resolverlo, entonces tenemos que nos da que 3u por 3x por u por x, eso nos va a dar 3u x al cubo ¿sí? Más 3u x al cubo por du, y al otro lado vamos a tener u al cuadrado, x al cuadrado de x menos x al cuadrado de x. Aquí tenemos u al cuadrado, ¿no? X a la 3 de u. Y al allí haber realizado ese producto, entonces vamos nosotros a agrupar, ¿cierto? Podemos allí agrupar los de x. Carolina. Tutor, qué pena, ¿esto va a quedar grabado? Sí, señora. Ah, bueno, es que tengo otra web ahorita a las 7. Ok. Listo. Entonces allí nos quedó esto allí. Entonces allí podemos agrupar los diferenciales, ¿cierto? Lo podemos agrupar a la derecha. Entonces me queda 3u de x a la 3 por du igual los diferenciales de x. Entonces tenemos acá que aquí me faltó este diferencial de x. Más 3u. Entonces 3u x a la 3 por du, y al otro lado entonces me queda u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x, porque me queda más fácil pasar el que tengo al lado izquierdo al lado derecho, porque al lado derecho tengo 2, x al cuadrado de x, ¿sí? Y menos 3u al cuadrado de x a la 3 por dx. Entonces, allí lo que nosotros podemos hacer, Cristian, sí señor. Profe, pues yo no sé, ¿no? ¿No queda más estético poner el 3x al cuadrado u, donde está el 3xux? 3x, por acá. Acá dice. No, arribita, donde está multiplicando, no, más arriba. Acá. Exacto, ahí. Sí, también yo lo puedo colocar. ¿no? Okay. Sí, se puede, yo lo puedo, eso yo lo puedo expresar como 3, eso me queda u x al cuadrado. ¿Sí? Lo podemos, se puede también dejar allí y multiplico pues 3ux al cuadrado allí en cada uno de los términos que tengo allí dentro del paréntesis, ¿no? Ah, vale, profe, listo. ¿Sí? Entonces al multiplicar 3u por x al cuadrado, entonces por u de x, pues me queda 3u al cuadrado de x al cuadrado, ¿sí? De x al cuadrado acá, aquí queda cuadrado, ¿no? ¿Sí? U por d más 3ux a la 3 por du igual a u al cuadrado de x2 de x,
¿sí? Menos x2 por dx. ¿Sí? Entonces allí pues ya agrupamos. Entonces tenemos que nos queda allí 3ux a la 3 por du igual a u al cuadrado de x cuadrado por dx menos x cuadrado por dx menos 3u al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, al hacer esa separación de los diferenciales, ¿cierto? Esto lo hago con el propósito de poder allí factorizar, ¿cierto? Yo puedo allí factorizar esa expresión que yo tengo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces, al lado derecho, bueno, al lado izquierdo, pues esto me queda lo mismo, 3u x al cubo por du igual a ¿qué? Entonces, ¿qué puedo factorizar yo allí? Puedo factorizar x al cuadrado, ¿cierto? Y los diferenciales los puedo allí factorizar, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó al hacer la factorización? Entonces, ¿factor de quién? Pues me queda de u al cuadrado menos 1, ¿cierto? Menos 3u al cuadrado. ¿Sí? Pero, pues acá si observamos, tenemos que allí esto lo puedo agrupar, términos semejantes. Entonces tenemos que me queda x cuadrado de x y me queda u al cuadrado menos 3u al cuadrado, pues me da menos 2 u al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces, allí, después de haber factorizado, ¿cierto? Entonces, nosotros, pues, tenemos allí por separado, pues, por factores, ¿cierto? Para poder hacer esa separación de variables, ¿no? Entonces, al tener allí ya esta expresión, entonces lo que hacemos es dejar a un lado la y, ¿cierto? Dejamos a un lado la u, las x, entonces nos quedaría allí 3u x al cubo por du. Dejamos a un lado esto que está acá multiplicando, pasa acá a dividir, entonces me queda menos 2u al cuadrado menos 1, ¿cierto? Igual a ¿qué? A x a la 2 por dx, ¿sí? Dividido 3x a la 3. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Señor. Por ejemplo, ese 3ux al cubo, digamos, cuando usted al comienzo no era 3ux al cuadrado. 3ux al cuadrado, ¿me habla de dónde? Cuando usted está término a término, la primera multiplicación. Cuando usted digamos 3x y cuando multiplica u de x más e de u. Acá, pero acá más arriba, ¿me habla de acá arriba? Sí, más arriba. El que está con rojo, arriba. Donde está 3u al x, 3ux cuadrado. Entonces. Sí, yo lo estaba multiplicando con es que mire, como yo tengo acá, mírame acá, si de pronto es por ese lado. Tengo 3x por u por x. Entonces eso yo lo puedo escribir como 3ux cuadrado. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Tutor, una pregunta, ¿de dónde sale el 3x al cubo? Señor, es que se me escuchó como cortado.
tutor, ¿de dónde sale el 3x al cubo que sale ahora aquí a último si nada más hay un 3x al cubo? Profe, es que no lo has eliminado de la parte izquierda, el x al cubo. Me repite nuevamente, es que estoy escuchando con interferencia. Profe, ¿me escuchas? El de la mano izquierda. Nuevamente, compañero. Lo que pasa es que usted en la primera 3x al cubo y nuevamente coloca 3x al cubo acá. ¿De dónde sale? Si Lo que pasa allí, compañero, no se es que elimina, nosotros profe, el de la mano izquierda. dejamos a un lado, se deja la U a un lado, ¿sí? Que queda acá la U a un lado, ¿cierto? ¿Sí? Y las X al otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues este X a la 2, pues se conserva ahí, este pasa al otro lado, acá dividir, ¿cierto? ¿Y qué tengo acá? Aquí tengo 3UX3, ¿cierto? Entonces, lo que yo dejo acá me queda 3U, me queda 3U de U, ese se me va, que era lo que estaba diciendo. 3U y 300, entonces ya me quedó a ambos, ¿sí? Ya ahorita sí la escuché bien, es que se me estaba escuchando entrecortado, y allí, sí señor, tiene toda la razón, entonces 3U por DU. Entonces, ¿qué se hizo allí? Entonces dejamos a un lado las U y al otro lado las X, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá? Nosotros, pues si observamos este menos que está acá, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Ok. Gracias, que realmente hoy ha sido terrible esa conexión. Entonces, ¿de qué manera yo puedo que acá en el denominador, en el denominador es negativo, ¿cierto? Pues realmente, pues yo puedo esta expresión acá abajo poderla escribir, ¿cierto? Reescribir como menos 3U por DU sobre 2U al cuadrado más 1, pues allí sí lo que hacemos es factorizar ese menos, ¿cierto? Si factorizamos ese menos, pues me queda 2U al cuadrado más 1, ¿no? Y al otro lado, pues sí me va a quedar X al cuadrado por DX sobre 3X3. Pero acá de este lado derecho, ¿yo qué puedo hacer? Pues acá se me cancela, ¿cierto? Y allí, ¿qué me queda? Yo ya allí logro dejar 3U por DU sobre 2U al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado más 1, ¿cierto? Y también puedo allí, a este lado, me queda, se me suprime el 3, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me queda? Allí me queda, al lado me queda d de x sobre x, ¿cierto? Y allí yo ya puedo llegar a aplicar la integral a ambos lados, ¿cierto? Entonces, Profe, señor. Acuérdese que se va el 3, ¿no? Sí, señor. Espera. Profe, es que en las dos diferenciales, digamos en la parte derecha e izquierda, repitió el 3. ¿En dónde lo repetí? Más arriba, pues solo había un 3 hasta cierto punto. Bien, espera. Espera que de pronto, como estaba pendiente de todo acá admitiendo. Bueno, miremos a ver cuál fue el 3 que se repitió. Lo que pasa es que está repitiendo el 3, tutor, lo pasa acá a 3x3
pero acá nada más hay un solo 3. Entonces, ¿de dónde sale el otro 3? Pero mira acá. 3UX es por D1. Pero un poquito más arriba. Bueno, está. 3. Hay un encerró en cuadrado las ambas en 3. Profe, es en el momento que lo pasas a dividir. Ok. Ah, Lo pasas al lado de... Cuando quitas el X a la 3, que lo envías a dividir al otro lado, estás escribiendo el 3 doble vez. Sí, señora. Pues. Entonces aquí es donde debemos, aquí es donde debemos de hacer el ajuste, ¿no? En esa línea es donde. En la siguiente, profe. O sea, Sí. de ahí a la siguiente línea. Siguiente, acá, de acá para acá. Entonces allí, ¿qué nos queda? Entonces nos queda, entonces tenemos 3 U por DU. Baja acá a dividir y aquí me queda 3 aquí, ya, ok, 3U este queda acá arriba, este es el que queda acá arriba en términos de DU, ¿sí? Y y luego pasamos al otro lado, como queda 3 UDU sobre X sobre 3X, no, entonces queda UDU. No, porque no vas a quitar el 3, profe. El 3, si lo dejas allá arriba, ya lo no envías para el denominador del otro lado. Sí, señora. 3U X a la entonces estábamos acá mirando que habíamos dejado, entonces aquí nos queda X a la 3U de 1. Listo, ahí fue donde hicimos la corrección, ¿no? 3U de U sobre menos 2U al cuadrado menos 1 igual X al cuadrado de X a la 3. Listo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, señor. Como pudimos ver, ahí se podrían hacer las dos formas. Sí. Pasar el 3X al cubo, pasarlo a dividir, ¿cierto? O solamente pasar el 3X. ¿Cuál de las dos formas sabemos que es la correcta? De pronto para no equivocarnos. Pues normalmente acá lo que uno hace cuando hacemos allí el hacer esa separación y dejar a un lado de acuerdo a esas variables que tenemos allí, pues lo que uno busca es dejar a un lado pues lo que se tiene allí y lo importante es que quedan allí agrupados esos dos términos. Pero usted, por ejemplo, me dice, yo puedo dejar, me decía que yo puedo dejar acá, si observamos, yo tengo 3, aquí yo estoy dejando las U a un lado, ¿cierto? Y lo que usted me dice es que esta U que está acá, es esta U que yo la pudiera podido hacer de otra forma. Lo que medio es que se me entrecortó ahí. No, profe, de pronto la pregunta es, ¿cómo sabemos si bajamos el 3X al cubo o solamente el 3X? Porque podemos pasar las dos formas, ¿cierto? Las dos variables, la constante que es el 3 y el 3X al cubo. Ok, acá, es acá donde me está diciendo. Yo lo que allí, pues como allí el que tenemos es 3U, entonces allí lo que yo bajo acá, quien está acompañando allí, esa X es la que yo bajo acá a este lado. Entonces ahí obligatoriamente yo no lo puedo hacer de
de las dos formas. Yo tengo que dejar en términos de u acá a este lado. Ah, ok, solamente bajar lo que acompaña la X, ¿correcto? Entonces, allí yo ya poder hacer la integración. Profe, pero elimina el 3 del denominador de mano derecha, profe, antes Sí, de las ya. integrales. El numerador. Este no lo había borrado. Listo. Listo, ya ahora. Es decir, que no hay cancelación de ningún número. De X, tengo X2 y sobre X3, entonces me queda X a la 1, ¿no? Abajo. Acá. Perfecto, sí señora, ahí ya queda bien. Sí, ahí ya queda correcto. Entonces aquí yo puedo acá sacar de esa primera integral, yo puedo acá sacar a menos 3, ¿cierto? Y me queda la integral de u por du, lo que me quedó sobre 2 u al cuadrado más 1 igual a la integral de x por x, ¿no? Y entonces procedemos allí, la integral allí, entonces me queda menos 3, me queda el logaritmo, aquí al integrar esto, ¿cierto? Que ya se puede sacar. Por favor, podemos hacerla acá a una aparte, hagamos aparte aquí esta. Entonces, menos 3, para que veamos todo el proceso, du por du sobre 2 u al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, esto es una integral que puedo hacer ¿por qué método? Sustitución. Entonces, allí podemos elegir a quién elegimos B y de B quién sería. B sería, ¿cierto? B sería de 2U al cuadrado más 1 y de B pues sería allí 4 U por dB, ¿cierto? Que esto lo puedo escribir, sería dB sobre 4 igual a U por dB, ¿no? Entonces acá esto me quedaría como menos, si lo hacemos allí quedaría menos 3/4, ¿cierto? De la integral de quién? De dB sobre B. Entonces acá, menos 3/4, ¿cierto? Pero esta integral de dB sobre B es lo mismo a tener a logaritmo, ¿cierto? Entonces me queda allí, si solucionamos acá, ¿cierto? Esto que me queda así al reemplazar, ¿no? Me queda 3/4, terminemos acá. Logaritmo. Pues ya voy. Debe, Ya por favor, voy. el micrófono abierto, ¿cierto? Y me queda esto, Ya voy. menos 3/4, logaritmo Profe. de, ¿sí? 2U al cuadrado más 1. Que para interrumpirlo ahí, profe. Habla Wilmer Maldonado. Ahí Sí, señor. donde están las X al cuadrado sobre X a la 3, si cancela una X arriba y una X abajo, no queda X2 abajo en denominador y una X arriba. Por ahí más arribita.
Se me dan las dos, se me van esas dos X. Por eso, Y pero abajo. esa X no te le va al cuadrado. Sí, al cuadrado. Ajá, se me va una aquí y una acá abajo queda. Arriba tengo 2 y abajo tengo 3, entonces abajo me queda 1. Ah, tengo una recta. Sí, porque ahí aplico la propiedad de Cocientes. cociente de potencia igual base, entonces dejo la misma base, el resto de los exponentes. Ok, profe. Dale. Profe, discúlpeme una pregunta aquí en las derivadas. Perdón, devuélvete ahí, sí, en la integral. Devuélvete un poquitico más para arriba, profe. Igual. Aquí. Pero en la parte roja. Bueno, sí. Su merced dice que V es igual a 2U al cuadrado más 1, ¿cierto? Sí, 2U al cuadrado más 1. Perfecto. Entonces tú das como dv igual a 4U de U. 4U, sí. 4U de U más no de V, ¿cierto? 4 o sea, U de U. Sí. Perfecto. Entonces aquí te quedaría, U de U. Y la siguiente también sería U de U. Sí, pero entonces, que lo estoy haciendo como, yo lo hago mejor, ¿sí? Sí, porque mira que te va a quedar, o sea, sí. Mira que ahí, exacto, cuando tú aplicas, antes de aplicar el logaritmo, ahí va a haber una confusión ahí. Porque 2U al cuadrado más 1, 4U, pero lo hago mejor. Ajá. Acá es donde desde que para hacerla que quede U, ¿no? Sí, señor, ahí. Entonces aquí tú sacas el 4 perfecto. Sí. Y aplicas la integral. Pero entonces, ¿por qué te va a quedar de forma de B sobre B? ¿Sí ves que te va a estar quedando de B sobre B? Sí, integral. ¿No es de U sobre U? No, debería quedar la integral de U de U. U de U. U de U. Ajá, sí, señor, profe. U de U. Pero la U, ¿por qué pasa para abajo, profe? U, entonces, de U, saco el menos 3/4, el menos 3/4, de U. Sí, ves, profe, si tú haces el reemplazo, sí, señor. El U arriba, más no queda en el denominador. Acá entonces me queda, aquí me queda de U sobre igual a U sobre U. Me queda U de V. Sí, menos 3/4. Menos 3/4. Sí. Sí. Sí, es que me están haciendo la corrección de arriba, pero no, pero ahí está bien, ¿no? Claro, se pasa el 4 a dividir y queda U. U es igual a la función de U al cuadrado de más 1. Entonces aquí... Pero, profe, luego la que tú integras no es la de mano derecha, profe, qué pena con su merced. La de U. Exacto, la de U es la que tú integras. Entonces, si tú la tienes lineal, U de U no tienes ninguna fracción. Entonces, ¿por qué va a quedar el U abajo? ¿Por qué va a pasar el U abajo? Ese 4 lo pasé acá a dividir, ¿no? Sí, ese es perfecto. Me queda U de U. Sí, señor, perfecto. Y tú ahí aplicas integral. Me queda U. Así debería quedar. Ajá, sí, señor. Ajá. Y ahora sí. Sí, señor. Con la letra. Pero no, licenciada. Discúlpeme, profe Dayana, pero es que si su merced deja el U abajo, entonces ahí sí me da un logaritmo natural, pero si lo dejas arriba, sencillamente da la integral de V a la 2 sobre, perdón, U sobre 2, U a la 2, perdón, sobre 2.
cambia la integral totalmente. Ok. No, aquí sí nos da el logaritmo. Teniendo en cuenta lo que dice la compañera, es que no da logaritmo natural, porque el logaritmo natural tenemos en cuenta que es du sobre du, algo así, y ahí está lineal, o sea que no hay logaritmo natural. Así es, compañero. Sí, señor, tiene toda la razón. No da logaritmo natural porque estamos trabajando la lineal al aplicarle la integral. ¿Por qué la u va a pasar para abajo? Pero mira, profe Dayana, date cuenta que venimos trabajando la v a mano izquierda, no hay ningún problema, porque ese es el reemplazo, esa es la variable que reemplazamos. Entonces no hay ningún problema con la que ya es u. ¿Por qué te queda la u? Pero profe, ¿por qué te queda la u abajo? Acá. Era de sí, aquí aquí sí está bien. Menos 3 cuartos logaritmo de esto sí. Entonces aquí me quedaría menos 3 cuartos logaritmo de 2 u al cuadrado más 1 y acá al otro lado nos queda el logaritmo de x para poder ahora permítame que me sacó otra. Permítame que me sacó otra. Sí, señora, sí está claro. Volví por aquí. Entonces, sí. Se debe... No, mierda, no. ¿Cómo planea? Señor. ¿No? Profe, para el ejercicio. ¿Variable? Sí, acuérdate que hicimos Dicho que y era igual. para el ejercicio, así lo dejamos en ese término logaritmo natural. Para hacer el cambio de variable. Sí, acuérdate que hicimos un cambio de variable arriba. Donde habíamos dicho que y era igual a u de x. Ay, pues no sé. Sí, señor, profe. Sí, entonces sí lo podemos hacer. Acá, y igual a u de x, ¿cierto? U por x. Entonces, cuando arriba habíamos hecho lo del cambio de variable, habíamos dicho que era y igual a u por x, ¿cierto? Y allí, pues podemos allí despejar. Nos queda u igual
igual a y sobre x, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos allí? Pues quedaría yo puedo, pero yo puedo acá, acá, ese 4 pasarlo a multiplicar. Yo puedo hacer esto, 3 logaritmo de 2y, entonces quedaría 2u al cuadrado, eso me quedaría 2y al cuadrado sobre x cuadrado, ¿cierto? Porque aquí la tengo, esta u al cuadrado, ¿no? Entonces queda potencia en un cociente, entonces se me reparte allí, tanto para el numerador como el denominador, más 1 igual a ¿qué? Entonces este 4 lo paso acá a multiplicar, me queda 4 logaritmo de x, ¿sí? Pero acá yo podría hacer aquí, cuando nos dio logaritmo de x más c, esto acá yo lo puedo escribir como logaritmo para poderlo allí, que nos quede más fácil ahora, logaritmo de x más logaritmo de c. Esto que yo tengo logaritmo de x más c lo puedo escribir como logaritmo de x más c, o sea que a mí me quedaría logaritmo de x, me quedaría acá 4 logaritmo de x más allí yo puedo, como pasa a multiplicar todo, ¿no? A multiplicar por todo esto me quedaría 4 más el logaritmo de x y 4 logaritmo de c. Ajá. Tenemos esto. 4x como logaritmo de c. ¿Sí? Ahora, podemos nosotros allí aplicar con los logaritmos que me quedaron, ¿cierto? Hay una propiedad de los logaritmos que me dice, si recordamos acá, una propiedad de los logaritmos que me indica que A por el logaritmo de B, esto es lo mismo tener que el logaritmo de B a la A por una propiedad de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este 3 pasa acá como una potencia, ¿no? Entonces, si reescribimos allí, esto nos da logaritmo ¿de quién? 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. De 2, de lo que tengo ahí dentro, que es 2y al cuadrado sobre x cuadrado más 1, pero elevado a la menos 3, ¿no? Aplicando la propiedad. Entonces ahí pasa como exponente. Entonces igual a que a logaritmo 4
más logaritmo de C. Pero que no me sale. Profe, pero ahí también se puede aplicar la misma propiedad con el 4, quedaría la X a la 4. Ajá. Podríamos quedar logaritmos, lo hacemos de una vez, ¿no? Logaritmo de X, me quedaría logaritmo de X a la 4, ¿cierto? Más logaritmo de C. Pero acá con este exponente negativo, ¿sí, señor? Sin aplicar la propiedad de los logaritmos, todavía no encuentra la solución. No, lo que pasa es que como estamos haciendo el cambio de allí de variable, ¿cierto? Porque uno de los pasos es, yo cuando hago ese cambio de variable, yo al finalmente vuelvo a hacer ese reemplazamiento allí. Y es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces allí yo puedo aplicar acá para que no me quede ese exponente negativo, ¿cierto? Allí yo puedo invertir, ¿cierto? Esto me queda, esto lo subo, X al cuadrado que está en el denominador, lo subo y lo que está en el numerador lo bajo, entonces que eso me queda 2y al cuadrado más uno. Y ahí ya me queda positivo, ¿no? A este lado pues tenemos, ahí no podemos hacer, podemos dejar y queda igual, ¿no? Logaritmo de X a la 4 este acá, pues allí como tengo una suma de logaritmos, ¿cierto? Aplico una propiedad, ¿no? Eso me quedaría, la propiedad es la que me dice el logaritmo de A más el logaritmo de B, logaritmo de A más logaritmo de B, pues allí me va a quedar el producto de sus logaritmos, ¿no? Igual logaritmo de A por B, ¿no? Entonces por eso acá puedo dejar allí logaritmo de X a la 4 C y quedaría ahí ¿sí? La compañera que estaba pidiendo hacer, ¿me escuchan o se me fue la voz? Sí se escucha. Ok. Listo, profe. Entonces con eso confirmaríamos que pues que es lo que es el ejercicio allí inicial, pues estamos hablando de una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Entonces, que lo primero que nosotros hicimos allí, pues fue poder escribir dentro de esos pasos, pues escribimos la ecuación diferencial, ¿cierto? Separamos variables, hicimos ese cambio de variable, se resolvió esa ecuación por separación de variables y por último pues se volvieron pues a las variables iniciales, que era lo que me estaba pidiendo la compañera. Porque allí allí ya quedaría resuelto. Ahora, si podemos hacer este ejercicio de ecuaciones diferenciales separables.
ejemplo, b' igual a 2 por 1 más x por 1 más y al cuadrado, ¿cierto? Y acá nos da una condición que debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces recordemos que acá esto yo lo puedo escribir como dy sobre dx, ¿cierto? De 1 más x, 1 más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces allí dejo a un lado, entonces ese y lo voy a dejar, lo voy a pasar acá a dividir 1 más y al cuadrado, y al otro lado que me quedó, me queda 2, 1 más x, y de x pasa acá a multiplicar. Y ya cuando ya he hecho allí, entonces lo que hago ya es integrar ¿sí? Y pues allí en ambos lados, entonces ¿qué tenemos? Por este lado, esto me queda, integrando tenemos, eso me queda tangente a la menos 1 de y al otro lado pues tenemos 2, entonces me queda 2x más x cuadrado, 2x cuadrado más c. Como me dicen que la condición inicial es la siguiente, entonces yo acá, usando la condición inicial, que me dicen que es tengo que se tiene lo siguiente. Entonces allí lo que hacemos es que me queda tangente a la menos 1 de 0, ¿cierto? Igual a 2 por 0 más 0 al cuadrado más c, y en últimas pues allí tenemos que nos queda que tangente a la menos 1 de y es igual a 2x más x cuadrado ¿Se fue el audio? No hay audio, profe. a comenzar a trabajar, me volví a sacar. Hoy por hoy pues ya pues dejamos hasta ahí, pues como se ha comentado,
a partir de los CIPAS se van a comenzar a trabajar los puntos específicos, ¿cierto? Cada tutor va a trabajar un punto específico de la guía de actividades y pues allí sería invitarlos para que ustedes estén muy pendientes allí de la agenda, de las publicaciones que nos comparta nuestra directora, ¿cierto? De los correos, porque vamos a estar informándoles a ustedes, pues, todo lo que tiene que ver allí con esa agenda de aquí en adelante hasta que cierre la tarea número 1. Entonces, pues esa sería la invitación para que ustedes pues participen de cada uno de esos encuentros que son tan importantes para el desarrollo de esta tarea número 1.